en las horas más oscuras de la historia, cuando un imperio de 1000 años se derrumbaba entre llamas y desesperación, un hombre emergió de las profundidades del mar para tomar el timón del naufragio. No era un jerarca del partido, ni un general de las SS, sino un almirante. Karl Donitz, el hombre que heredó el Tercer Reich de Adolf Hitler. Pero, ¿fue solo un testaferro para firmar la derrota? ¿O ejecutó un último y audaz plan secreto en medio del caos? Hoy, sumergimos nuestra lente en la vida de Karl Donitz para desvelar la increíble historia detrás de la rendición alemana y el enigma de su último líder. Para entender al hombre que cerraría uno de los capítulos más sangrientos de la humanidad, debemos viajar a sus orígenes, a la Alemania imperial de finales del siglo XIX. Karl Donitz nace en 1891 en Grünau, cerca de Berlín. Su padre, ingeniero. Su madre, fallecida tempranamente. Un joven prusiano, disciplinado, quizás algo austero, que desde muy pronto sintió la llamada del océano. Una llamada que definiría su existencia. En 1910, con apenas 19 años, el joven Karl se alista como cadete en la Kaiserliche Marine, la Marina Imperial Alemana. Un mundo de rígida jerarquía, honor naval, y la creciente sombra de una Europa al borde del abismo. Donitz no es un marino de grandes buques de superficie al principio. Su destino inicial lo lleva a cruceros ligeros, como el SMS Breslau, con el que vivirá sus primeras acciones en el Mediterráneo al estallar la Primera Guerra Mundial. Pero bajo las olas, una nueva y temible arma estaba tomando forma: el U-Boot, el submarino. Es en 1916 cuando Donitz finalmente se transfiere al arma submarina. Una decisión que marcará su carrera y su visión estratégica para siempre. Aprende rápido. Demuestra ser un comandante audaz, quizás incluso temerario. Comanda el UC-25, luego el UB-68. En este último, en octubre de 1918, tras un ataque fallido y problemas técnicos, su submarino es hundido y él, capturado por los británicos. Un final abrupto para su participación en la Gran Guerra, pero el inicio de algo más. Durante su cautiverio en un campo de prisioneros cerca de Sheffield, Donitz no se rinde al tedio. Se dice que es aquí, entre las alambradas y la monotonía, donde su mente comienza a carburar ideas. Reflexiona sobre las tácticas empleadas, sobre las fallas y, crucialmente, sobre el inmenso potencial de los submarinos si operasen no individualmente, sino en grupo, como una manada de lobos acechando a su presa. Esta idea, la Rudeltaktik, aún embrionaria, se convertiría en su obsesión y su mayor legado táctico. Liberado en 1919, regresa a una Alemania humillada, con una marina desmantelada por el Tratado de Versalles. Los submarinos están prohibidos. Pero Donitz es paciente. Se reincorpora a la Reichsmarine, la Marina de la República de Weimar, sirviendo en buques torpederos. Escala rangos discretamente, pero su corazón, su mente estratégica, siguen anclados en las profundidades, esperando el momento en que Alemania pueda, una vez más, desatar el poder de sus lobos de acero bajo el mar. El aprendiz de Neptuno había completado su primera gran lección. El futuro señor de los lobos estaba listo para ser forjado en el crisol de una nueva guerra que ya se intuía en el horizonte. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 y el subsiguiente repudio de las cadenas del Tratado de Versalles, Alemania comenzó un rearme febril. Para Karl Donitz, este fue el amanecer que tanto había esperado. En 1935, con la firma del Acuerdo Naval Anglo-Germano, Alemania obtenía el derecho a construir submarinos, y Donitz fue puesto al mando de la nueva flotilla de U-Boote, la Unterseebootsflotte. Era el momento de convertir sus teorías, forjadas en la cautividad y pulidas durante años de paciente espera, en una aterradora realidad. Su visión era clara: la guerra futura se decidiría en el mar, estrangulando las líneas de suministro británicas, y su herramienta predilecta sería el U-Boot, no como un lobo solitario, sino como parte de una jauría letal y coordinada. La Rudeltaktik, la táctica de las manadas de lobos. Un submarino explorador localizaría un convoy enemigo y, en lugar de atacar de inmediato, transmitiría su posición. Donitz, desde su cuartel general, orquestaría la convergencia de múltiples U-botes sobre el objetivo. Atacarían en superficie, por la noche, como lanchas torpederas, sembrando el caos y la destrucción.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la Kriegsmarine aún no estaba completamente preparada para la visión de Dönitz, pero sus U-Boote, aunque escasos, demostraron su letalidad desde el primer día. Los primeros años del conflicto, especialmente tras la caída de Francia en 1940, que otorgó a los submarinos bases en la costa atlántica francesa, fueron conocidos como los tiempos felices, die glückliche Zeit, para los submarinistas alemanes. Hundieron millones de toneladas de buques mercantes aliados, llevando a Gran Bretaña al borde del colapso. Dönitz, ascendido a contraalmirante y luego a vicealmirante, era el héroe naval del Reich, el cerebro frío y eficiente que dirigía a sus lobos grises con mano de hierro. Pero la marea de la guerra es implacable y siempre cambiante. Los aliados, con la entrada de Estados Unidos en el conflicto a finales de 1941, reaccionaron con ingenio y determinación. Mejoraron las tácticas de convoy, desarrollaron nuevas tecnologías como el radar centimétrico, el sonar de alta frecuencia, ASDIC, y aviones de patrulla de muy largo alcance equipados con potentes reflectores y cargas de profundidad. Crucialmente, lograron descifrar los códigos de la máquina Enigma que usaba la Kriegsmarine para sus comunicaciones, permitiéndoles anticipar los movimientos de las manadas. A partir de 1943, la balanza en la batalla del Atlántico se inclinó dramáticamente. Las pérdidas de U-Boote se dispararon. El abismo negro, en medio del Atlántico, antes un coto de caza para los submarinos, se convirtió en su cementerio. Dönitz, ahora gran almirante y comandante en jefe de la Kriegsmarine desde enero de ese mismo año, tras la dimisión de Erich Raeder, se enfrentaba a una tarea imposible: mantener la ofensiva submarina frente a una superioridad tecnológica y numérica abrumadora. Introdujo innovaciones como el snorkel, que permitía a los U-Boote operar sus motores diésel sumergidos, o los avanzados submarinos tipo 21, pero llegaron demasiado tarde y en muy pocas cantidades. La guerra submarina, una vez romantizada por la propaganda, se reveló como una carnicería brutal. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en los U-Boote alemanes, cerca de 30.000 jamás regresaron. Y para Dönitz, la tragedia golpeó de la forma más íntima y cruel. Sus dos hijos, Klaus y Peter, murieron en servicio naval durante la guerra, un dolor que, según quienes lo conocieron, lo marcó profundamente, aunque su rostro público permaneciera impasible. Su determinación, inquebrantable. La danza mortal en el Atlántico había llegado a su fin, pero el destino aún le reservaba a Karl Dönitz un último e inesperado papel en el drama del Tercer Reich. Mientras sus U-Boote luchaban y morían en las gélidas aguas del Atlántico, Karl Dönitz se consolidaba no solo como un brillante estratega naval, sino también como una figura de creciente confianza para el propio Adolf Hitler. A diferencia de otros altos mandos de la Wehrmacht, que a veces mostraban reservas o eran percibidos como parte de la vieja guardia aristocrática prusiana, Dönitz era visto como un nacionalsocialista convencido, un hombre nuevo del régimen. Su fe en Hitler y en la victoria final parecía inquebrantable, incluso cuando la realidad militar se volvía cada vez más sombría. Dönitz no escatimaba en discursos y arengas que reflejaban una profunda asimilación de la ideología nazi. Hablaba de la pureza de sus marinos, de la lucha contra el judeo-bolchevismo, y su lealtad al Führer era absoluta, casi fanática. Esta devoción no pasó desapercibida para Hitler, quien valoraba la lealtad por encima de casi cualquier otra cualidad, especialmente en los últimos años de la guerra, cuando se sentía cada vez más rodeado de incompetencia y traición. En enero de 1943, como vimos, Hitler lo nombra gran almirante y comandante en jefe de la Kriegsmarine, un claro signo de su favor. Avancemos rápidamente a abril de 1945. El Tercer Reich es un cadáver andante. Los ejércitos aliados avanzan imparables desde el oeste, y el ejército rojo soviético aprieta su cerco de hierro alrededor de Berlín desde el este. La ciudad es un infierno de artillería, bombas y combates callejeros. En el búnker subterráneo de la Cancillería del Reich, un Adolf Hitler física y mentalmente destrozado, aislado de la realidad, se prepara para su acto final. Göring, su designado sucesor durante años, ha intentado tomar el poder y ha sido destituido y condenado por traición. Himmler, el temido jefe de las SS, también ha intentado negociar secretamente con los aliados occidentales, sellando su propia caída en desgracia a ojos del Führer.
En este escenario de paranoia, desesperación y deslealtades percibidas, Hitler dicta su testamento político el 29 de abril de 1945. Y entonces, la sorpresa que resonaría en los anales de la historia. Nombra como su sucesor, no a un líder del partido, no a un general del ejército, sino al gran almirante Karl Dönitz. Lo designa como nuevo presidente del Reich, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de guerra. ¿Por qué Dönitz? Los historiadores han debatido largamente esta decisión. Hitler veía en él a un hombre que no lo había defraudado, un líder militar que había luchado con tenacidad y que, crucialmente, se mantenía alejado de las intrigas y traiciones que, según él, habían envenenado a su círculo más cercano. La Wehrmacht, en general, y la Kriegsmarine, en particular, eran vistas por Hitler en ese momento como las instituciones menos contaminadas políticamente, en comparación con las SS de Himmler o el entorno de Göring. Además, Dönitz era un nacionalsocialista ferviente, alguien que, en la mente de Hitler, podría intentar continuar la lucha o al menos gestionar el inevitable final con la dignidad y la lealtad que él ya no esperaba de otros. La noticia del nombramiento, transmitida por Martin Bormann, debió llegar a Dönitz, quien se encontraba en Plön, en el norte de Alemania, como un rayo en cielo tormentoso. De la noche a la mañana, el estratega naval, el hombre que había dedicado su vida a los submarinos, se convertía en el heredero de un imperio en ruinas, con la tarea imposible de liderar una Alemania aplastada y al borde de la aniquilación total. El manto del Führer, un manto empapado en sangre y fracaso, ahora recaía sobre sus hombros. El mundo contenía la respiración, preguntándose qué haría el último líder del Reich. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se quita la vida en su búnker de Berlín. Al día siguiente, el 1 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, desde su cuartel general en Plön, Schleswig-Holstein, anuncia al pueblo alemán la muerte del Führer y su propia asunción al poder. Se forma así el efímero gobierno de Flensburgo, una ciudad portuaria cerca de la frontera danesa, que se convierte en la última y minúscula capital de un Reich que se desintegra por horas. Dönitz es un militar pragmático. Sabe que la guerra está irrevocablemente perdida. Alemania es un campo de ruinas. Sus ejércitos están diezmados, cercados o en caótica retirada. Cualquier continuación de la lucha a gran escala contra todos los frentes solo significaría más muerte sin sentido, más destrucción. Pero Dönitz tiene un objetivo primordial, una estrategia que guiará sus acciones durante los breves 23 días de su gobierno. Este es el verdadero secreto, o más bien, el plan no declarado detrás de la rendición alemana. Su obsesión es salvar al mayor número posible de soldados y civiles alemanes de caer en manos del ejército rojo soviético. El avance soviético desde el este es implacable, y el temor a las brutales represalias, la venganza por las atrocidades cometidas por los nazis en la Unión Soviética, es generalizado y fundado. Por lo tanto, la orden no oficial, pero entendida por todos sus comandantes, es continuar una lucha de contención en el frente oriental, resistir a los soviéticos el tiempo suficiente para que el mayor número de unidades alemanas y refugiados puedan replegarse hacia el oeste y rendirse a los aliados occidentales, británicos, estadounidenses y canadienses. Bajo su mando, la Kriegsmarine intensifica la Operación Aníbal, la masiva evacuación por mar de tropas y civiles desde Prusia Oriental, Curlandia y otras bolsas cercadas en el Báltico. Cientos de miles son transportados hacia el oeste en una flota heterogénea de buques de guerra, mercantes e incluso pequeñas embarcaciones, en una de las mayores evacuaciones marítimas de la historia, a menudo bajo el fuego enemigo. Mientras esta desesperada carrera contra el tiempo tiene lugar en el este, Dönitz envía emisarios para negociar con los aliados occidentales. El mariscal de campo Bernard Montgomery, comandante del 21º Grupo de Ejércitos británico, es uno de los primeros contactados. El 4 de mayo de 1945, en Lüneburg Heath, los representantes de Dönitz firman la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en Holanda, el noroeste de Alemania y Dinamarca ante Montgomery. Es un primer paso, crucial. Dönitz espera poder seguir con estas rendiciones parciales, selectivas, para ganar más tiempo. Pero el comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, no está dispuesto a aceptar una paz fragmentada que pueda interpretarse como un acuerdo con el remanente del régimen nazi
o que permita a los alemanes seguir luchando contra los soviéticos con la connivencia occidental. Exige una rendición total e incondicional en todos los frentes simultáneamente. La presión es inmensa. Finalmente, sin más opciones, Dönitz autoriza al general Alfred Jodl a firmar la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas. Esto ocurre el 7 de mayo de 1945, en el cuartel general de Eisenhower en Reims, Francia. Para satisfacer a los soviéticos, que querían una ceremonia propia, una segunda firma se realiza en Berlín-Karlshorst, en la noche del 8 al 9 de mayo, por el mariscal de campo Wilhelm Keitel. La guerra en Europa ha terminado. El gobierno de Dönitz ha durado apenas 23 días. Logró su objetivo principal. Se estima que alrededor de 2 millones de soldados y un número similar de civiles alemanes lograron evitar la captura soviética gracias a esta estrategia de rendición escalonada y la evacuación marítima. Pero, ¿justificaba este fin los medios? ¿Fue un acto humanitario o la cínica manipulación de una catástrofe para salvar a unos pocos a expensas de otros? El crepúsculo de los dioses nazis había llegado, y su último acto estaba cargado de la misma ambigüedad moral que había caracterizado a todo el régimen. El breve interludio del gobierno de Flensburgo llegó a su fin el 23 de mayo de 1945. Los aliados, sin intención de reconocer ninguna legitimidad a este remanente del poder nazi, disolvieron la administración y arrestaron a Karl Dönitz, junto con sus principales colaboradores. Para el gran almirante, el hombre que había ostentado brevemente el título de jefe de Estado alemán, comenzaba un nuevo y sombrío capítulo, el de prisionero de guerra, y pronto el de acusado ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En el banquillo de los acusados, junto a otras figuras prominentes del Tercer Reich, Dönitz enfrentó cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la paz. La acusación se centró en su papel en la planificación y ejecución de la guerra de agresión, y de manera muy particular, en la conducción de la guerra submarina sin restricciones, incluyendo la orden de no rescatar a supervivientes de buques hundidos, la infame Orden Laconia, aunque su aplicación y culpabilidad directa en sus consecuencias más extremas fueron objeto de intenso debate. La defensa de Dönitz fue astuta y, en ciertos aspectos, efectiva. Argumentó que sus acciones como comandante de la flota de submarinos no diferían sustancialmente de las tácticas empleadas por los aliados, especialmente por la Armada de los Estados Unidos en el Pacífico. De hecho, una declaración jurada del almirante estadounidense Chester Nimitz, reconociendo que los Estados Unidos habían librado una guerra submarina sin restricciones desde el primer día en el Pacífico, jugó un papel importante en su caso. Finalmente, el tribunal lo absolvió del cargo más grave de conspirar para cometer crímenes contra la paz, al considerar que su influencia en la planificación general de la guerra, antes de 1943, no había sido decisiva. Sin embargo, fue declarado culpable de crímenes de guerra por la conducción de la guerra submarina y sentenciado a 10 años de prisión, una condena relativamente leve en comparación con otros jerarcas nazis. Cumplió su sentencia íntegramente en la prisión de Spandau, en Berlín, junto a otros 7 condenados de Nuremberg. Fue liberado el 1 de octubre de 1956. Ya en libertad, Dönitz se dedicó a escribir sus memorias tituladas 10 Jahre und 20 Tage, 10 años y 20 días, una obra que buscaba justificar sus acciones y las de la Kriegsmarine, presentándolas como las de un cuerpo militar honorable y apolítico que simplemente cumplía con su deber. Intentó con ahínco moldear su imagen pública, distanciándose de los aspectos más criminales del régimen nazi y contribuyendo al llamado mito de la Wehrmacht limpia, esa idea de que las Fuerzas Armadas alemanas, a diferencia de las SS o el partido, habían luchado una guerra convencional sin implicarse en el Holocausto o en otras atrocidades, una visión que la historiografía posterior ha desmantelado ampliamente. Karl Dönitz falleció el 24 de diciembre de 1980 en Aumühle, cerca de Hamburgo. A su funeral asistieron numerosos veteranos de la Kriegsmarine, mostrando la lealtad que aún inspiraba en sus antiguos subordinados. Su legado, sin embargo, permanece profundamente controvertido. ¿Fue un nazi convencido hasta el final, como sugieren sus discursos y su lealtad inquebrantable a Hitler? ¿Un brillante y despiadado estratega naval responsable de la muerte de decenas de miles de marinos aliados y de sus propios hombres? ¿O un líder pragmático que, en los últimos días del Reich, tomó decisiones difíciles
en un intento desesperado por salvar a millones de sus compatriotas del avance soviético? Probablemente, Karl Donitz fue una compleja amalgama de todo ello. Un hombre de su tiempo, formado en las tradiciones navales imperiales, imbuido de la ideología nacionalsocialista y catapultado por el destino a un papel protagonista en el epílogo de la mayor tragedia del siglo XX. Su historia nos obliga a confrontar las incómodas verdades sobre la lealtad, el deber y la responsabilidad individual en tiempos de guerra y dictadura. El secreto detrás de la rendición alemana es, en última instancia, el reflejo de un hombre y una nación enfrentados a su propia destrucción, tomando decisiones en la más profunda de las oscuridades. Cada vida es un universo de decisiones, triunfos y legados. En Relatos Biográficos, seguiremos desentrañando las historias de aquellos que, con sus acciones, dieron forma al mundo que conocemos. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Te invitamos a suscribirte para continuar explorando juntos el vasto tapiz de la historia humana. Comparte tus reflexiones en los comentarios y ayúdanos a seguir creciendo. Hasta la próxima página de nuestro gran libro biográfico.